El Señor Jesús les bendiga, amados hermanos. Qué gran bendición estar aquí para todos ustedes a través de este medio virtual. A toda la iglesia preciosa de Versalles, Medellín. Quiero decirles que estamos orando por ustedes. Estamos presentándolos siempre delante del Señor, confiando en que nuestro Dios puede guardarnos y darnos su protección. Vamos a meditar en la palabra del Señor, porque hemos comenzado una serie de estudio bíblico muy edificante, muy apasionante, que nos muestra la grandeza, la majestad, el señorío de Cristo Jesús. Este estudio que hemos comenzado se llama Cristo en los Salmos. Ya hemos estudiado el Salmo número 1 y el Salmo número 2. Hoy vamos a estudiar el Salmo número 3. Estamos aprendiendo cosas interesantes, cosas muy hermosas que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Así que les invito para que abramos las Biblias en el Salmo número 3. Salmo número 3. Y vamos a leer Salmo número 3, verso 1 al verso 8. Mire cómo dice la palabra del Señor, Salmo número 3, verso 1 al verso 8. Dice así: Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es del Señor. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Que sea el Señor hablando a nuestro corazón, edificándonos, fortaleciéndonos con el poder de su palabra. Que en medio de esta situación difícil que nos ha tocado vivir, nosotros tengamos consolación y tengamos esperanza por las sagradas escrituras. Oremos al Señor. Señor Jesús, tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Eres el Rey del universo. A ti te damos gracias por esta oportunidad, este privilegio tan grande que nos das de poder meditar en tu palabra gloriosa, de tener este tiempo de comunión con los hermanos que están conectados en diferentes lugares a través de la red social. Padre Santo, estamos rogando tu bendición. Edifícanos con tu palabra. Danos entendimiento, danos revelación, ilumínanos, danos inspiración a través de tu Espíritu Santo. Obra, Señor, con poder en nuestra vida. Ayuda a tu siervo a proclamar este mensaje con el poder de tu Espíritu Santo. Oh Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en cada corazón, en cada vida, trayéndonos consolación, trayéndonos esperanza, trayéndonos refrigerio espiritual en medio de la prueba. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén.
Damos gracias al Señor Jesús por su amor, por su bondad, por su palabra. Mi saludo para el hermano Omar Murillo, para Ipú, Juventud Sonsón. Que el Señor les bendiga, les guarde. Bien, hemos estado meditando en la palabra de Dios en una serie de estudio bíblico que se llama Cristo en los Salmos. Estudiamos el Salmo 1, que presenta a Cristo como el varón bienaventurado. Luego estuvimos estudiando el Salmo 2, que presenta a Cristo como el Rey ungido. Y ahí pudimos ver a Cristo como el Dios manifestado en carne. También a Cristo como el Rey ungido en su humillación. Y también vimos a Cristo como el Rey ungido en su exaltación. Alabado sea el Señor Jesús. Ahora vamos a mirar el Salmo número 3. El Salmo número 3 tiene un contenido cristológico precioso, muy edificante. El Salmo número 3 nos presenta a Cristo como salvación de Dios. Ese es el Salmo número 3, salvación de Dios. Bendito sea el nombre glorioso de Jesús, el Señor. El Salmo número 3 nos dice explícitamente que fue escrito por el rey David, el rey de Israel en su época. El nombre de David tiene un significado bien importante, bien diciente. David significa el elegido de Dios, el escogido de Dios, y también significa el amado de Dios. No se le olvide ese significado del nombre de David. El elegido de Dios, el escogido de Dios y el amado de Dios. David escribió este Salmo número 3 cuando huía de delante de Absalón, su hijo, porque su propio hijo, su propia sangre, su propia carne, por así decirlo, lo buscaba para matarlo. Absalón se levantó, se sublevó contra David, su padre. Y la gente que estaba alrededor de David pensó que no había salvación para David. Pensó que ese era ya el fin de él, que Dios no lo iba a librar. Y en esa ocasión David sufrió mucho. Tuvo que salir huyendo, dejando el palacio, dejando sus bienes, dejando mucha de su gente importante que confiaban en él, que le ayudaban en su reino. Pero David puso toda su confianza en Dios y Dios lo salvó. Dios lo libró de ser muerto por manos de su propio hijo. Bendito sea el Señor. Qué bueno es poner la confianza en el Señor. Esto nos llama a confiar en nuestro Dios. En la hora más difícil, en medio de la tormenta, cuando todo parece ser contrario, ahí es cuando más debemos confiar en nuestro Dios. Qué bueno es saber que el Dios que ayudó a David, que salvó a David, es el Dios nuestro. Es el Dios que también puede ayudarnos a nosotros, que también puede ponernos a salvo. Ahora bien, David es una hermosa figura de Cristo. Es más, Cristo es el verdadero David, es decir, el amado de Dios, el escogido de Dios, el elegido de Dios. Cristo como hombre es el amado de Dios, y de eso se dio testimonio cuando él fue bautizado en el río Jordán.
Se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, que vino sobre Jesús, y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se da cuenta que la misma Escritura está diciendo que Cristo es el amado? También cuando Jesús fue transfigurado en el monte de la transfiguración, su rostro se hizo como el sol resplandeciente, sus vestidos blancos como la luz. La gloria de Dios se mostró en él, y vino una voz de en medio de la nube de la gloria de Dios que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Nuevamente nos confirma la Escritura que Cristo es el amado de Dios, el escogido de Dios, el elegido de Dios, Cristo como hombre. A él oíd. Claro, porque si no se oye a Cristo, ¿a quién más se va a oír para poder ser salvos? No hay más a quien oír. Usted puede oír a los hombres, pero los hombres no pueden salvarlo. Usted tiene que oír a Cristo para poder ser salvo. Entonces, David es una figura de Cristo. Cristo es el verdadero David. De esto nos habla el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, verso 23 y 24, que dice así: levantaré sobre ellas a un pastor. Está hablando de las ovejas de la casa de Israel. Y dice: mi siervo David. Está diciendo quién es ese pastor. Mi siervo David. Y él las apacentará y será su pastor. Verso 24. Yo, el Señor, seré su Dios. Mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Gloria al Señor. Dese cuenta que esta profecía es una directa alusión a Cristo. Porque cuando el profeta Ezequiel recibió esta profecía, esta palabra profética de parte de Dios, ya hacía muchos años el rey David había muerto. Ahí por ahí más de unos 700, 600 años más de David a Ezequiel. Ya había muerto David. De tal manera que el David del que habla el profeta Ezequiel, que dice que será el pastor que apacentará las ovejas de la casa de Israel y que será príncipe en medio de los hijos de Israel, ese es Cristo, el verdadero David, el elegido de Dios, el amado de Dios. En Ezequiel capítulo 37 también se vuelve a hablar de David. Verso 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y habrá un solo pastor para todos ellos, y andarán según mis decretos, guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, y en ella habitarán para siempre ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos. Y mi siervo David será su gobernante para siempre. Ya David estaba muerto. ¿De qué David está hablando ahí? De Cristo. Cristo Jesús es el verdadero David, el amado de Dios, el elegido de Dios, al que tenemos que oír, el que nos apacienta, el que nos pastorea, el que nos cuida con ternura, con amor verdadero. Bendito sea el nombre glorioso de Cristo Jesús. Desde luego que estas dos profecías de Ezequiel se refieren a Cristo, que ha de reinar por 1000 años sobre la tierra.
lo que se conoce como el reino milenial, cuando Cristo reinará sobre su pueblo Israel y sobre todas las naciones que sobrevivan. Entonces, Cristo Jesús es el verdadero David que ha de reinar. Pero antes de reinar, Cristo tuvo que pasar por la obra del Calvario. Y de eso es que nos habla el Salmo número 3. Nos vamos a dar cuenta a través de este estudio de los salmos, Cristo en los salmos, que muchos salmos nos hablan de el Calvario, de Cristo en el Gólgota, en la cruz. Y uno de esos salmos es este Salmo número 3. Fíjese cómo dice Salmo número 3, verso 1 y 2. Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Bendito el Señor. Estos versos entonces aluden directamente a Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo estuvo en el Calvario, se juntaron contra él multitud de gente. El pueblo de los judíos. Se juntaron contra él los sacerdotes. Se juntaron contra él los gobernantes. Se juntaron contra él todos los del imperio romano, que era el imperio dominante en aquel entonces, que tenía subyugado a los judíos. Y fíjese cómo eso que di perfecto cumplimiento, según Lucas capítulo 23, verso 35 al 43. Mire cómo dice. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria al Señor. ¿Qué dice este Salmo 3? En el verso 2, acerca de Cristo, ¿qué dice? Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Esto era lo que le decían a David cuando Absalón lo perseguía, cuando huía de Absalón. No hay para él salvación de Dios. Y fíjese que en el Salmo 3, verso 2, hay una palabra que es la palabra Selah. Selah. Y algunos han preguntado: hermano, ¿qué quiere decir esa palabra Selah que encontramos repetitivamente en los salmos? ¿Qué significa esa palabra Selah? Resulta que esa palabra Selah tiene un significado bien interesante. Esa palabra Selah se usa en los salmos
para indicarles a los músicos que se debe tomar una pausa, que debe hacer un pare, que debe detenerse y que debe reflexionar en lo que se está diciendo, en lo que se está cantando, en lo que se está oyendo, en lo que se está meditando. ¿Y qué era lo que se estaba diciendo según el Salmo? Que no hay para él salvación de Dios. Eso se dijo de Cristo, pero la realidad espiritual es que estaba hablando, se había dicho de David, pero la realidad espiritual es que se estaba hablando de Cristo en profecía. Fue de Cristo en verdad que se dijo no hay para él salvación de Dios. Cuando Cristo estaba en el Calvario, cuando estaba crucificado. Los gobernantes se burlaron de Cristo diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. En otras palabras, no hay para él salvación de Dios. Ahí está crucificado, ahí está coronado de espinas, ahí está abofeteado, su barba arrancada, ahí está latigado, colgado en el madero. A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Esa es la actitud de los gobernantes, de los reyes, de los poderosos según la carne, frente al Evangelio, frente a la obra del Calvario. Qué triste que muchos de nuestros gobernantes, muchos de nuestros dirigentes, de nuestros grandes mandatarios, ante la predicación del Evangelio, lo que ellos han hecho es burlarse. Lo que ellos han hecho es mirar al pueblo que predica el Evangelio como bichos raros. Qué triste eso. Pero los grandes, los reyes, los gobernantes, los poderosos, que no han de creer en Cristo, que no han de creer en el Evangelio, a pesar del coronavirus, a pesar de todo lo que va a venir sobre este mundo. Esos que antes se han burlado y se van a burlar y van a blasfemar contra Dios. Qué triste que se van a perder para siempre. De hecho, están perdidos. Fíjese que hay gente que ni aun viendo la mortandad que ha comenzado, ni aun viendo los cadáveres en las calles en proceso de descomposición, ni aun viendo cómo están quemando los cadáveres en las calles porque al frente de las casas, porque las autoridades sanitarias y civiles no van a hacer los levantamientos por temor a contagiarse o porque son tantos los muertos que no dan abasto para hacer los levantamientos y darles sepultura. Y en otros casos más deplorables, ni aun viendo que los gallinazos ya se están comiendo esos cadáveres tirados en las calles, ni aun así se arrepienten, ni aun así se convierten al Señor, ni aun así creen en el Evangelio, sino que siguen endurecidos. Antes hasta se burlan y hasta blasfeman de Dios. Es por ello que hay que saber orar, mis amados hermanos. Iglesia preciosa, hay que saber orar. ¿Por qué estamos orando? No es tanto para que el Señor pare esta plaga. Él la parará si Él quiere pararla. Él la parará cuando quiera pararla. Él puede quitar ese virus. Él lo va a quitar cuando Él quiera. Él es soberano. Pero una oración que tenemos que aprender a hacer es que el Señor guarde su iglesia. Que el Señor proteja a los que somos de Él.
Sabemos que el Señor puede guardarnos y puede librarnos, y si no nos librara, de igual manera somos del Señor. Debemos aprender a orar es para que el Señor guarde a los últimos que Él quiere salvar en este tiempo final. Porque la gente está pidiendo a gritos que esto pare, pero para volver a la cantina, para volver a la taberna, para volver al vicio, para volver al prostíbulo, para volver donde el hechicero, para volver a pedirle a ídolos mudos y muertos. El Señor no está interesado en eso. El Señor está interesado es en que el ser humano reflexione, haga la pausa, Selah, 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 haga la pausa, reflexione, se arrepienta, se convierta al Señor, crea en Él y sea salvo. Selah, piense, medite en lo que Dios está hablando, en lo que Dios está diciendo. Fíjese que la gente que está en eminencia, ellos no están interesados en verdad en oír el Evangelio. Los intereses de ellos son otros. No van a creer al Evangelio ni viendo estos juicios, ni los juicios terribles que vendrán después de estos. Mire lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 9, verso 13 al 21. Está hablando de las 7 trompetas. Y en especial habla de la 6ª trompeta. Dice, el 6º ángel tocó la trompeta. Y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la 3ª parte de los hombres. Escuche bien, coronavirus, el bicho 19 no es nada comparado con lo que viene sobre este mundo. 4 demonios que están ahora atados, 4 demonios poderosos, van a ser desatados en el tiempo de la gran tribulación. Y se les va a dar autoridad para matar a la 3ª parte de los hombres que habitan la tierra. Fíjese bien. ¿Y qué más dice la Escritura? Apocalipsis 9:16, donde estamos leyendo. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Dice Juan, yo oí su número. Así en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la 3ª parte de los hombres. Por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Escuche eso. Por decir algo, si en ese tiempo hay 9,000 millones de habitantes en toda la tierra, la 3ª parte serían 3,000 millones de habitantes que se morirían por el accionar de esos 4 demonios, de esos 4 ángeles que están atados y que van a ser desatados en el mes, en el día y en la hora que el Señor tiene establecido para el tiempo de la gran tribulación, cuando salga de su lugar para castigar al morador de la tierra por su pecado, por su maldad, por su duro corazón.
3.000 millones de personas, por así decirlo, morirán en ese tiempo. Dice el verso 19, pues el poder de los caballos estaba en su cola, en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Dios mío, qué dureza de corazón la del ser humano en el pecado. El pecado ha subido delante de la presencia del Señor, de tal manera que sobre este mundo ya no habrá remedio. Escuche bien, esto que estoy leyendo es para el tiempo de la gran tribulación, cuando vendrán esas plagas de fuego, de azufre y de humo, y será muerta la tercera parte de la población mundial. Y entonces fíjese bien que ni aún viendo esos juicios, fíjese bien que ni aún sobreviviendo ante esa mortandad que vendrá, ni aún así se arrepintieron. Siguieron adorando o seguirán adorando a los demonios. Seguirán haciendo obras malas. Seguirán adorando imágenes, ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, de barro. Dice la Escritura, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen nariz y no hay aliento de vida en ellos, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. Y semejantes a ellos son los que los hacen y los que los adoran y confían en ellos. O sea, muertos. Porque ¿qué es un ídolo? Es un muerto. ¿Y qué el que adora a los ídolos qué es? Es un muerto también. Tiene el alma muerta, está muerto en el pecado. Solo Cristo puede darle vida si se arrepiente, si viene a Él, si se convierte. Entonces, el tiempo de los juicios de Dios vendrá sobre esta tierra. Ya no será un tiempo de arrepentimiento. Qué triste para aquellos que dicen, yo un día de esto me arrepiento. Yo después me arrepiento. Más adelante no hay oportunidad para el arrepentimiento. El arrepentimiento es hoy. La conversión al Señor es hoy. La consagración al Señor es hoy. No queda tiempo para decir, un día de esto voy a ayunar, un día de esto me voy a consagrar, un día de esto voy a orar más, un día de esto me voy a santificar. No es un día de estos, es hoy, es ahora, es ya, es urgente el llamado de nuestro Dios. El tiempo del arrepentimiento es este, en el cual se está predicando la salvación de Dios. La salvación de Dios tiene nombre propio. La salvación de Dios se llama Jesús. Porque esto es lo que significa el nombre de Jesús. Salvación de Dios o Dios salva. Por eso es que el Salmo 3 nos presenta a Cristo como la salvación de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Pero la gente prefiere seguir en el engaño y rogando a un Dios que no salva, a un ídolo repugnante, abominable, que no puede ver, que no puede oír, que no puede andar, que no puede salvar.
Oh, pero qué bueno es tener la revelación del Evangelio, el amor de la verdad, el conocimiento de la palabra de Dios y poder rogar a Cristo Jesús que sí puede salvar. No hay comparación entre mi Cristo Jesús y los ídolos. No se puede comparar. Mi Cristo Jesús es grande, es glorioso, es todopoderoso. Él sí puede salvar. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero mire, el corazón del ser humano en el pecado es tan duro, es tan insensible, que la gente ni aún viendo la destrucción, ni aún así no se arrepiente, porque tienen otros intereses. Son burladores, son incrédulos, son duros de cerviz, incircuncisos de oídos y de corazón. Y mire cómo está escrito en Apocalipsis capítulo 16, versos 7 al 11. Dice esta escritura: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, o sea, el anticristo, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese qué corazones tan duros. Ahora hay gente que, viendo lo que está pasando, siguen endurecidos. No les interesa nada de Dios, no les interesa nada de la palabra de Dios. Oh hermano, que usted no caiga en esa dureza de corazón, que usted no caiga en esa insensibilidad. Antes, por el contrario, es el tiempo de sensibilizarnos, es el tiempo de despertar, es el tiempo de que cada uno de nosotros podamos reflexionar y volvernos al Señor en ruego, en oración, en humillación, en clamor, en arrepentimiento, en conversión, en consagración a nuestro Dios. Porque lo que viene para este mundo es terrible y es perdición. Los amigos que están recibiendo el mensaje del Evangelio, no tarden en arrepentirse. No tarden en convertirse al Señor. No tarden en recibir el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Cuando esta situación pase y podamos volver a nuestros templos a predicar el Evangelio, pronto conviértanse al Señor. El Señor salvará los últimos que tiene para salvar y arrebatará su iglesia. Entonces los gobernantes se burlaron de Cristo en el Calvario. De eso habla el Salmo 3. También se burlaron los romanos. El imperio romano, que era el imperio dominante en los días de Cristo. Mire lo que dice Lucas capítulo 23, verso 36 al 37. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándoles vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En otras palabras, no hay para él salvación de Dios. No hay manera de que se escape de la cruz. ¡Qué triste! Todo lo que el imperio romano ha hecho a través de los siglos,
todo lo que el Imperio Romano ha hecho es escarnecer a Cristo Jesús. Es burlarse de Cristo Jesús. Es mezclar las cosas de Dios con el paganismo. A eso se le llama sincretismo. La mezcla entre lo santo y lo profano, lo pagano. Han tomado todo el paganismo de las diferentes culturas y lo han mezclado con la Biblia, y todos esos rituales, todas esas ceremonias que tiene el Imperio Romano en su falsa religión, es una burla, es una blasfemia al Cristo de poder, al Cristo verdadero, a su obra en la cruz del Calvario. Pero yo creo que hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. La falsa religión lo único que ha hecho es escarnecer y matar a Cristo. ¿Cómo así, hermano, que matar a Cristo? Sí, matar a su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. A nuestros hermanos que fueron antes que nosotros, desde Jerusalén, fueron perseguidos y matados. A nuestros hermanos que fueron antes de nosotros en nuestro país, Colombia, fueron perseguidos y matados por el Imperio Romano. Pero un juicio mayor que el coronavirus vendrá para vengar la sangre de los siervos de Dios, la sangre de su iglesia, derramada por la falsa religión, derramada por el Imperio Romano. Y usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 17 y 18. Vamos a leer capítulo 19, verso 1 al 5. Mire cómo dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. La gran ramera es ese imperio romano religioso, ese emporio, ese poderío que se ha extendido por todo el planeta Tierra y que ha matado a Cristo, que ha matado su iglesia. Pero vendrá el tiempo en que el Señor, juez justo de toda la tierra, juzgará a la gran ramera. Este Salmo 3 está hablando de esos juicios que vendrán sobre todos los burladores. Mire cómo dice Salmo 3, versos 6 al 7. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Entonces, ¿qué les espera a los enemigos de Cristo? ¿Qué les espera a los matadores de Cristo, a los burladores de Cristo, a los incrédulos? Serán heridos en la mejilla, serán golpeados en la cara, sus dientes serán quebrados, es decir, serán humillados, serán avergonzados y condenados. Toda su tecnología, toda su ciencia, toda su economía en aquel tiempo será inútil ante los juicios de Dios que vendrán sobre la tierra. Si ahora la tecnología y el avance científico en diferentes áreas, especialmente en la medicina, se han quedado nulos, se han quedado incapaces, se han quedado cortos. En aquel día en que el Señor derrame su ira, más inútiles serán todavía.
Ustedes de Cristo en la cruz se burlaron los gobernantes, los poderosos. Se burló el imperio romano, que estaba representado en los soldados que le ofrecieron vinagre. ¿Qué decían los gobernantes? No hay para él salvación de Dios. ¿Qué decían los soldados? No hay para él salvación de Dios. Y también uno de los malhechores. Entonces, fíjese usted, gobernante representa reyes, presidentes, alcaldes, gobernadores, poderosos del mundo según la carne, que se han burlado de Cristo, que no han creído en Él. Soldados romanos representan el imperio romano, falsa religión, que se ha burlado, que ha escarnecido, que ha matado a Cristo y a su iglesia. Y ahora aparecen aquí unos malhechores. Uno de ellos se burló y escarneció a Cristo. ¿Qué representa este de los malhechores? La gente del populacho, que no ha creído en Cristo. Lucas capítulo 23, verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero eso se lo dijo no porque creyera en Cristo, se lo dijo fue en burla, escarneciéndole, menospreciándole, mostrando su rechazo, su repudio hacia el Cristo de la gloria que estaba crucificado. En otras palabras, no hay para él salvación de Dios. Se estaba cumpliendo el Salmo 3. No entendieron los gobernantes, el imperio romano representado en los soldados, el populacho representado en los malhechores. No entendieron que Cristo no vino para salvarse a sí mismo, porque Cristo no necesita salvación. Antes bien, Cristo es el único Salvador, como Él mismo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, gloria al Señor. Damos gracias al Señor porque nosotros estábamos perdidos y Cristo vino a buscarnos y Él nos encontró y nos salvó. Qué gozo tan grande el que hoy sentimos por la salvación que Cristo Jesús nos ha dado. Qué gozo tan inefable sentimos en nuestro corazón, en nuestra alma, al tener el honor, el privilegio de creer en Cristo Jesús, en la salvación de Dios, porque Cristo Jesús es la salvación de Dios. Cristo Jesús no vino a salvarse, Cristo Jesús vino a salvar. Alabado es el Señor. Cristo, a diferencia de David, que David sí fue salvo de su propio hijo, de que su propio hijo no lo matara, Cristo sí pasó por el Calvario, por la muerte, para poder traernos esta salvación tan grande y esta vida eterna que hoy podemos disfrutar y que tenemos como esperanza. Y eso quedó demostrado porque Cristo salvó al otro malhechor que estaba crucificado a su lado, porque ese otro malhechor sí creyó en Cristo Jesús, sí creyó que Él es el Rey de los judíos, sí creyó que Él es el único Salvador. Por eso dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creyó que Jesús es el Rey de Israel, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Amigo, ¿puede usted creer también en Cristo? ¿Puede creer que solo Cristo le puede salvar? ¿Está usted dispuesto a renunciar a cualquier
Dios falso para creer en Jesús, el único Dios verdadero? ¿Está dispuesto a entregarle su vida a Cristo para adorarle solo a Él, para seguirle solo a Él y servirle solo a Él, sin importar que eso pueda costar aún la propia vida? Esa es la decisión que hemos tomado los que hemos creído en Cristo. No tendremos ningún otro Dios, no tendremos dioses falsos, solamente a Cristo Jesús, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, Cristo no se salvó a sí mismo de la muerte de la cruz. Lo que estaba profetizado en el Salmo 3 era: no hay para él salvación de Dios. O sea, tenía que morir en la cruz. Esa fue la injuria que le hicieron. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. O sea, no se puede salvar, porque Cristo venía a morir en la cruz del Calvario, padeció la vergonzosa muerte de la cruz y fue sepultado, pero no se quedó muerto. Al tercer día resucitó con poder de entre los muertos, y esa resurrección de Cristo también estaba profetizada en el Salmo número 3. Mire qué glorioso es esto. Salmo 3, verso 3 al 6. Mire cómo dice: mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Y nuevamente aparece la palabra Selah. Selah. Haga un pare, reflexione, medite, piense en lo que está leyendo en el texto bíblico. Reflexione en lo que está oyendo. Piense en lo que Dios está hablando, en lo que Dios está diciendo. Y siga. Verso 5. Yo me acosté y dormí, y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Oh, gloria al Señor, esto es hermoso. Fíjese bien lo que quiero mostrarle a través de este salmo. Este salmo está hablando de acostarse y dormir y despertar. Pero no se refiere tanto a un sueño del cuerpo. Algunos usan este salmo a la hora de acostarse. Y entonces hacen una oración y dicen: Dios mío, en tus manos dejamos este día que ya pasó y la noche que llega. Y enseguida se acuestan a dormir y a roncar en varios idiomas y creen que ya oraron. Otros dicen: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me has sustentado. Y a dormir. Pero fíjese bien, este Salmo 3, verso 5, yo me acosté y dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. Este salmo tiene un significado más profundo, un significado más grande, porque está haciendo referencia a la muerte, a la sepultura y a la resurrección de Cristo Jesús. Eso es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús, que estaba profetizada en el Salmo 3. Cristo murió, fue sepultado, es decir, por así decirlo, se acostó y durmió, pero al tercer día regresó del sueño de la muerte, venció con poder la muerte, el Hades, el sepulcro, y Él vive y permanece para siempre. Él sigue salvando a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Gloria a Dios, tenemos al Cristo vivo, al Cristo de poder, al Cristo resucitado. Alabado sea el Señor Jesús. ¿Comprende ahora qué significa? Yo me acosté
y dormí y desperté. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Alabado sea el Señor. Ahora el Salmo 3, verso 8, concluye con este hermoso texto que dice: la salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. Así que la salvación tiene nombre propio. La salvación se llama Jesús de Nazaret. Es a Él al que tenemos que clamar. Es a Cristo al que tenemos que oír. Es a Cristo al que tenemos que buscar. Es en Cristo que tenemos salvación de Dios. Es en Cristo que tenemos refugio seguro. Es verdad, tenemos que escondernos y seguir las recomendaciones que las autoridades sanitarias y gubernamentales están dando a través de los medios de comunicación. Es verdad, tenemos que permanecer en casa, pero sobre todo tenemos que permanecer en Cristo, porque en Él está nuestro escondedero. Los gobiernos no pueden hacer nada por nosotros, poco o nada, porque son incapaces. Lo mismo la ciencia médica, poco o nada pueden hacer. Pero el Cristo de poder, que es nuestro Dios eterno, justo y salvador, Él sí puede librarnos. Mis hermanos, hay que poner toda la confianza en Él. Jesús es salvación de Dios. Cuando dijeron no hay para Él salvación de Dios, no entendían. No entendían, Él tenía que morir. No hay para Él salvación de Dios. No vino a salvarse. Es que Él es la salvación de Dios para nosotros. Somos nosotros los que necesitamos ser salvos. Ahora, ¿de qué nos salva Cristo? Mateo 1:21 nos dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo nos salva de nuestros pecados. Por ello hay que vivir arrepentidos. Solo Cristo puede salvar de los pecados. Ese es el llamado que se le hace a la gente ahora, al mundo entero, a los amigos. Arrepiéntanse, crea el Evangelio, conviértase al Señor, bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecados. En Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿De qué nos salva Cristo Jesús? Nos salva de la condenación. Fíjese bien que solo hay dos alternativas para el ser humano: salvación y condenación. La eternidad en el cielo o la eternidad en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y algunos dirán: ay, hermano, no predique tan duro, no predique eso que traumatiza a la gente. Predique más bien del amor de Dios y que les va a ir bien, y que apenas pase todo esto, todo el mundo va a tener prosperidad y que va a haber paz. No puedo predicar lo que la gente quiera. Tengo que predicar lo que Jesús de Nazaret dice en su palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Y si usted quiere estudiar la Biblia, puede estudiar en el Nuevo Testamento. Que si hubo un predicador del Nuevo Testamento que habló y advirtió acerca del juicio eterno y del fuego en el infierno, de la condenación, ese es Jesús el Cristo. Cristo nos salva de la condenación. Ahora bien, Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 8 al 10. Mire esto: porque desde vosotros ha resonado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar ha salido
vuestra fe para con Dios, de modo que no tuvimos necesidad de hablar nada, porque ellos cuentan acerca de nosotros qué clase de entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos al Hijo en sí mismo, así dice la Nueva Versión Purificada, quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oh, gloria al Señor. ¿Qué es la ira venidera? La gran tribulación. Cristo nos salva, nos libra de la ira venidera. Muy pronto se derramará la ira de Dios sobre todos los moradores de la tierra, pero su iglesia será salva de la ira venidera. La iglesia de Cristo será sacada en un abrir de ojo de este mundo. Seremos arrebatados, seremos salvos de la ira de Dios que vendrá sobre el mundo entero. Oh, qué bueno es tener la salvación de Dios. ¿Qué es tener la salvación de Dios? Es tener a Cristo Jesús en el corazón, porque Jesús, el Cristo, es la salvación de Dios. Dijeron los gobernantes, dijeron los representantes del Imperio Romano, los soldados, dijo uno de los malhechores, no hay para él salvación de Dios. Es que él no venía a salvarse a sí mismo. Él no venía a morir por él. Él es santo, él es bueno, él es justo. Antes bien, él es el Salvador. No hay para él salvación de Dios. No entendieron que la salvación de Dios es él para nosotros. Oh, qué glorioso es este Cristo. Mis amados hermanos, ocupémonos en la salvación que el Señor nos ha dado en este tiempo de cuarentena, para orar más, para leer más la Biblia, para estudiar más la Biblia. Estoy seguro que el Señor todavía tiene muchas cosas para enseñarnos. Estoy seguro que el Señor todavía quiere recordarnos todas las cosas que hemos oído de Él. Aprovechemos este tiempo de cuarentena para orar, para vigilar, para ayunar, para meditar en la palabra del Señor, para estar preparados para el arrebatamiento glorioso que Cristo hará de su iglesia. Pronto nos vamos de este mundo con la salvación de Dios, es decir, con Jesús de Nazaret. Ese es el Salmo número 3 que presenta a Cristo como la salvación de Dios. Vamos a orar al Señor. Así hemos llegado al final de esta meditación de la palabra del Señor. Y vamos a orar, vamos a darle gracias a este Cristo bendito. Estamos agradecidos con Él por abrirnos el entendimiento y entender su palabra gloriosa. Señor Jesús, te alabamos. Te damos gracias, Padre del cielo y de la tierra, Padre justo. Gracias por venir manifestado en carne. Gracias por revelarnos que tú eres la salvación de Dios. Gracias por venir a buscarnos y a salvarnos. Gracias por encontrarnos. Gracias por amarnos como nos amas. Gracias por guardarnos, Cristo de la gloria, por darnos el privilegio, la bendición de creer en tu evangelio. Estamos agradecidos contigo, te adoramos, Señor, te bendecimos. Elevamos un clamor de oración. Elevamos un clamor delante de ti pidiendo que guardes tu iglesia, tus hijos, tus redimidos, los llamados de tu nombre en cualquier parte donde es invocado tu nombre, Jesús. Aquí en Versalles, Medellín, en Antioquia, en Colombia, en Suramérica, Centroamérica, en Norteamérica. Guarda tu iglesia del nombre, oh Jesús.
en Asia, en África, en Europa, en Oceanía. Padre Santo, guarda a tus pastores, las familias pastorales, los misioneros, los predicadores, que en medio de esta crisis mundial, aún así estamos anunciando tu palabra, estamos predicando el amor de la verdad, estamos predicando tu evangelio para que los últimos que has de salvar sean salvos por tu gracia y tu misericordia. Padre Santo, guarda nuestros pastores, nuestros directivos distritales, nuestros directivos nacionales, guárdalos, protégelos con el poder de tu nombre y ayúdales a tomar sabias decisiones, a administrar bien en este tiempo difícil, para bendición de toda tu iglesia, en el nombre glorioso de Jesús el Cristo. Amén. Aleluya. Damos gracias al Señor por su palabra. Así llegamos al final de esta meditación hoy de la palabra del Señor.